una, una reunión en cuanto a lo que ha hecho o lo que he analizado. Me vuelvo a presentar, soy el maestro Francisco José Hernández de Lara, eh, como profesional en capacitación de tránsito terrestre. El día de hoy vamos a analizar y vamos a ver el programa sectorial de comunicaciones y transportes, el cual lo empezaron ellos a trabajar en este nuevo sexenio del 2019 y lo promulgaron en el 2020 para que fuera llevado a cabo del 2020 al 2024. Es basado principalmente en cuanto a lo que viene siendo la construcción o la infraestructura. ¿Podemos empezar? Bendiciones. Ok, en este programa sectorial de comunicaciones y transportes, dentro de los puntos, en el punto 5.1, el objetivo prioritario que le dan, que le da la Secretaría, en ese entonces era Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora es la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Entonces, ellos, por medio de sus constructores o analizadores de las carreteras, dan en el apartado 5.1 el objetivo prioritario. Como punto número uno es contribuir al bienestar social. ¿Cómo? Mediante la construcción, modernización, conservación de infraestructura carretera que sea accesible, segura, eficiente y sostenible. Cuando ellos hacen este análisis o esta situación del programa sectorial, pues aún todavía no nos había rebasado el gran parte del parque vehicular o la inseguridad que se está viviendo. Ellos hablaban o hablan de la construcción, la modernización y la conservación de infraestructura carretera. Pues construcción, si hacemos énfasis o nos regresamos a cuando inicia este gobierno, no tenemos construcciones de carreteras buenas, no tenemos modernización y mucho menos hemos tenido una conservación buena y eficiente de la infraestructura carretera. Ellos se les hizo fácil decir que iba a ser accesible, segura, eficiente y sostenible. Ellos, a pesar de que hacen un área administrativa, también engloban el área operativa, lo que viene siendo ahora Guardia Nacional. ¿Verdad? Ellos hablan de segura. ¿Segura en qué aspecto? ¿En nuestra conducción o segura en el aspecto de seguridad? ¿Verdad? Esa palabra engloba mucho lo que es segura. ¿Segura en qué aspecto? En que tenemos muchos baches, en que tenemos muchos hoyos, en que tenemos muchos estancamientos de agua. Entonces, accesible. Ellos quieren que sea accesible hacia las comunidades, hacia la gente que en aquel entonces pues no tenían carreteras o no tenían una buena accesibilidad a sus poblaciones. Pues tampoco hemos tenido eso. Ustedes como empresas que tienen su transporte, que tienen su medio para mandar su mercancía, pues no tenemos ni que sea accesible, ni que sea segura, eficiente y sostenible. ¿Verdad? Entonces ellos en este punto, en este 5.1, el objetivo prioritario que hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nosotros podemos exigirle, porque ellos lo pusieron y como dicen, por escrito, todo es válido. Ellos lo tienen escrito, lo tienen en su programa sectorial. Quienes dan la conservación de la infraestructura, la modernización y la construcción es la Secretaría ahora de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Entonces nosotros, en base a este programa, nosotros les podemos exigir cuando tengamos algún percance, alguna,
algún hecho de tránsito, algún accidente y se sienta que nosotros no seamos responsables por medio de su servidor o por medio de Industriales MX, podemos hacer una demanda o le podemos hacer un problema legal a la carretera o a quien hace la modernización, la conservación. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo promulgaron desde el año 2019 para que se llevara a cabo de 2020 al 2024. Y nos dice, la infraestructura carretera facilita el tránsito de personas y mercancías. Efectivamente, nos facilita el tránsito. Nosotros nos tenemos que mover, desplazar en nuestros vehículos, a pie, no es para llevar a una entrega buena nuestras mercancías. Entonces, la infraestructura carretera facilita el tránsito de personas y mercancías. Une poblaciones, da acceso a bienes y servicios e integra a comunidades en zonas aisladas y marginadas. Si lo podemos ver aquí, ellos quieren o ellos lo pensaron que las zonas aisladas y marginadas tuvieran carreteras o tuvieran construcciones, cuando efectivamente la prioridad sería darle conservación a la infraestructura que ya estaba hecha. ¿Para qué vamos a ahondar? En que queremos que tengamos un acceso y que tengamos integración de las comunidades. Efectivamente, no las podemos discriminar o no las podemos aislar. ¿Por qué? Porque de esas áreas o de esas zonas muchas veces viene la mercancía o los productos del campo, ¿verdad? Pero si a veces esa gente ya se acostumbró, ya sabe ellos sus mantenimientos, cómo sacar su producto a pie de carretera o a los centros de carga, pues ellos ya saben cómo moverse. Entonces, cuando el producto en la carretera va a trasladarse o en una vía general de comunicación, pues la tenemos una infraestructura pésima. No tenemos la construcción, no tenemos el mantenimiento, la conservación. Entonces, en estos puntos dice, así la construcción, la conservación y el mantenimiento de estos activos son indispensables para el desarrollo económico y el bienestar social del país. Efectivamente, se hablan activos, son indispensables, pero nos habla de un mantenimiento, de una conservación. Y vamos a ser realistas, creo que todos podemos coincidir en lo mismo. No tenemos ni conservación ni mantenimiento, mucho menos construcción. Vamos a dejar a un lado la construcción, pero vámonos a la conservación y mantenimiento. Para poder nosotros hacer una conservación y un mantenimiento de una vía general de comunicación, ahondan mucho, hay unas normas oficiales mexicanas que nos habla del mantenimiento de las vías. Vamos a hablar en este caso ahorita de las carreteras. También esa norma atribuye o tiene injerencia en las ciudades. Se tiene que hacer una planeación de cómo vamos a tener la hora pico del tránsito, cómo tenemos que tener los abanderamientos, cómo tenemos que tener la gente para que dé un buen mantenimiento, una conservación sin descuidar los congestionamientos viales. Entonces ellos hablan de los activos. Los activos dicen que son indispensables para el desarrollo económico. Efectivamente, si nosotros no movemos las mercancías, pues no vamos a tener un desarrollo económico, y habla de un bienestar social del país. El bienestar social del país lo vamos a buscar nosotros por nuestras empresas o por nuestro beneficio, porque si nos vamos al bienestar social del país, pues el país nunca nos va a poder contribuir o nunca nos va a poder apoyar en algo. Dice, el transporte tanto de carga como de pasajeros por vía terrestre desplaza el 55.6% de la carga y el 95.7% de los pasajeros dentro de la distribución modal de viajes. Aquí habla más de un 50% que por vía terrestre se desplaza la carga. Cuando hicieron ellos estos análisis o plan sectorial en el apartado 5.1, objetivo prioritario, pues hablan de un desplazamiento del 55.6. Habría que ver en la actualidad si aumentó o disminuyó. Aquí lo conveniente es el ver qué tanto nos aumentó el transporte terrestre de la carga y cuánto nos disminuyó. Entonces, vamos a después analizarlo.
Y aquí nos habla de los pasajeros. Ok, el pasajero tiene el 95.7. Entonces, aunado a este punto, nos habla de que la carga es vía terrestre, efectivamente, el pasajero es vía terrestre, pero la infraestructura carretera, las calles, las avenidas, los bulevares, no tenemos un buen mantenimiento. Ya no hablemos que nos construyan o que nos hagan vialidades o que nos hagan más carriles o que nos hagan un segundo piso. No, no tenemos la conservación. Esto es que ellos lo tienen por escrito. Entonces nosotros podemos ver y decir, bueno, tu Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, en tu plan sectorial, pues lo tienes estipulado. ¿Qué tanto, qué tan resultado, qué tantos resultados nos has dado? ¿Qué tanto nosotros podemos hacer una evaluación dentro de las empresas o de los particulares? Se pueden hacer auditorías viales. Hay empresas y en un corto o largo plazo, su servidor también voy a entrar al área de hacer auditorías viales a las vías generales de comunicación. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que no tienen? ¿Por qué? Pues porque el transporte de carga o el transporte o los vehículos particulares no tenemos seguridad al desplazarnos de un lugar a otro. Le cambiamos a la siguiente, por favor. En este siguiente punto dice, y seguimos en el mismo objetivo prioritario. Dice, hoy la extensión de la red carretera nacional es de 407,958 kilómetros. Están hablando de cuando ellos lo analizaron, recibieron la información y dijeron, tenemos tantos kilómetros. 51,197 kilómetros corresponden a la red de carretera federal. Aquí hablamos de las carreteras libres, de las carreteras de cuota, las carreteras concesionadas, las carreteras de Capufe, toda la carretera o la red de vial a nivel federal. Eso es lo que nos tenemos en kilometraje. No, no entran carreteras estatales, no entran carreteras municipales, porque ahora ya también tenemos carreteras. Aquí tenemos cerca del circuito exterior mexiquense. En un tiempo esa vía la intentaron hacer federal, pero pues no, la peleó el gobierno estatal y dijo, pues esta es mi carretera, esa me corresponde a mí. Entonces también tenemos que hacer un análisis, porque si esta ley emanó del gobierno federal, pues también los estados tienen que tener o estar acorde en sus mantenimientos de sus carreteras. ¿Por qué? Porque también es una vía principal. El circuito exterior mexiquense es una vía principal que va a desplazarnos desde la zona norte de la México Querétaro hasta la zona de y desemboca en Chalco, teniendo ramificaciones o desviaciones en la México Pachuca, hacia la México Tulancingo, hacia la México Texcoco. Entonces también esa vía podría entrar aquí. Pero bueno, vamos a continuar. Y dice 356,761 kilómetros integran la red rural y alimentadora. Si aquí nos damos cuenta, tenemos más carreteras rurales y alimentadoras. Las carreteras alimentadoras son las que van a desembocar o las que nos van a dar una alimentación a las carreteras o vías principales. Si se pueden dar cuenta, tenemos más carreteras rurales o más kilómetros rurales y alimentadoras que carretera federal. Si esto lo hiciéramos en una sola carretera, tendríamos infinidad de kilómetros, más de 400,000 y tantos kilómetros, que si así en un tramo, en una carretera México-Querétaro, que son 200 kilómetros, no tenemos mantenimiento, imagínense en ya teniendo una sola carretera federal, sería imposible que nos dieran mantenimiento. Pero bueno, dice la red federal, 40,581 kilómetros son carreteras federales libres de peaje.
con 9,167 puentes y 10,614 kilómetros son autopistas. Si hablamos, tenemos más carreteras federales libres y tenemos 10,000 kilómetros aproximados de autopistas. Dentro de estas dos carreteras, aunado a 9,167 puentes, ¿qué mantenimientos tenemos? En las uniones de los puentes, de verdad, a veces se están separando, no tienen el mantenimiento, y entonces eso es lo que a nosotros nos da nos perjudica en nuestros vehículos o en nuestra manera de conducir, y ahí pueden venir los accidentes. ¿Por qué? Pues porque las carreteras no tienen una buena reparación en su infraestructura. Lo dice la red rural y alimentadora, compuesta de por 133,697 kilómetros de carreteras alimentadoras. Aquí nos hablan de caminos rurales, de brechas y de carreteras alimentadoras. Entonces, sí tenemos muchas carreteras que aún no son pavimentadas, son consideradas brechas, son caminos rurales, pero lo que a nosotros nos interesa o lo que la seguridad nos puede dar a nosotros tienen que ser las carreteras pavimentadas, las carreteras que son con concreto hidráulico o que son carpetas asfálticas. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Necesitamos ver si alguna vez o alguna ocasión nos van a dar el mantenimiento o un bacheo acorde para que no tengamos un desperfecto en nuestros vehículos. Todo eso ocasiona o viene a ocasionar accidentes en la seguridad vial de tu vehículo o de nuestros vehículos. Ese tipo de baches o de hoyos, de hundimentos o de encharcamientos de agua, pues nos van a dar a nosotros una inseguridad en la conducción. Pueden venir accidentes, ya sean leves o fatales. Entonces, este mismo gobierno nos está diciendo que tiene un objetivo prioritario en su análisis de las carreteras. Luego seguimos con el estado físico de la red carretera federal libre de peaje. A finales de diciembre de 2018, ellos se basaron lo que había antes de 2018. Dice, tenemos el 25% en estado bueno, 40% regular y 35% en mal estado. Ahora en la actualidad nosotros tenemos que hacer un análisis y se va a hacer un análisis ¿cómo? Viendo cuánto se movieron los porcentajes en bueno, en regular y en mal estado. Yo creo, o a mi manera de ver, después de haber tenido experiencia en la seguridad en carreteras, pues yo creo que ahorita tenemos un mal estado de la carpeta asfáltica muy alto, es un porcentaje muy alto. No tenemos quien pueda afirmar o pueda decir que tenemos un 25% bueno. Creo que no. Creo que si hacemos una reflexión todos los participantes a este foro, coincidiremos en lo mismo. No tenemos una buena infraestructura carretera. Tenemos una mala, porque ya ni regular. Aquí nada más, para mí, y yo creo que para muchos de ustedes, es la carretera buena y la carretera en mal estado, ¿verdad? Luego nos vuelven a hablar de la red rural, 23% estaba en buenas condiciones, de la red alimentadora el 35% se encontraba en buen estado. Dice, la red carretera federal tiene 15 corredores troncales con una longitud de 19,780 kilómetros, donde se localizan tramos urgentes de modernizar y construir para abatir. ¿Ahí escuchan? Porque me pone un mensaje que no se escucha. ¿Sí escuchan? Ah, Sí, ok. maestro, sí se escucha. Sí, Sí se perfecto. escucha. Ok, entonces ellos se basan en las condiciones, pero las condiciones no son buenas, las condiciones las tenemos malas. Entonces nosotros tenemos ya un arma, un medio para nosotros poder, no tenemos que llegar a la demanda, no tenemos que llegar al pleito con las vías generales de comunicación.
pero sí tenemos que exigir, hubo un accidente, ok, tu carretera está en pésimas condiciones, mi conductor por eso perdió el control de la dirección y nos va a decir en qué te basas, en que ustedes en su objetivo prioritario de este programa, pues nos hablaron de que tenemos carreteras en buen estado. ¿Cuáles carreteras o qué porcentaje tenemos en buen estado? Entonces regresamos, dice, Red Carretera Federal tiene 15 corredores troncales con una longitud de 19,000, donde se localizan tramos urgentes de modernizar y construir para abatir costos logísticos y de viaje para los usuarios. Si nosotros ahondáramos y le dijéramos a la Secretaría de Infraestructura, ok, tú hiciste un programa o un análisis y me hablas de 19,780 kilómetros donde se localizan tramos urgentes de modernizar, pues yo creo que serían toda la vía. Todas las vías ya las tenemos ahora, en la actualidad, pues, urgentes de modernizar y construir para abatir costos lógicos y de viaje para los usuarios. Ustedes como empresas se pueden dar, si sacaran un balance de ciertos años a la fecha, ¿en qué se nos han incrementado los costos? Los costos en neumáticos, los costos en mantenimiento, los costos en casetas de peaje. Y vamos a ahondar a que también tenemos la inseguridad en cuanto a los asaltos, ¿verdad? Ellos nos hablan de seguridad, como les mencionaba en la diapositiva anterior, la seguridad, pero ¿qué seguridad? Ellos nada más dijeron seguridad, pero no hablaron, no se juntaron con la red administrativa y con la operativa para decir, bueno, vamos a poner la palabra seguridad. ¿Qué seguridad le voy a dar al usuario? ¿En su conducción? En sus vías libres? ¿Qué seguridad le voy a dar? ¿O seguridad con la autoridad que nos va a brindar la seguridad? Entonces, aquí nos dice que para abatir costos logísticos y de viaje para el usuario, pues todos somos usuarios de la vía, todos nos trasladamos y pues tenemos unas carreteras pésimas. Y cuando le intentan dar un mantenimiento o le intentan dar una reparación, nos hacen unos congestionamientos viales porque no hay quien los supervise, porque no hay quien los verifique y al final de cuentas, cuando volvemos a pasar al otro día o días posteriores, mencionamos, aquí hubo un cierre parcial de la vía porque estuvieron bacheando y efectivamente sigue igual o en peores condiciones. Entonces, si nosotros nos damos cuenta o hemos visto en las noticias, la Ciudad de México tiene muchos hoyos que después se vuelven cráteres y la prensa los hace pues su medio de noticia. Cuando todo eso se puede evitar, cuando tengamos una buena área, una buena administración para supervisar obras de mantenimiento y de construcción. Pasamos a la siguiente. Seguimos en el mismo objetivo prioritario, es amplio y extenso. Dice, la administración del presidente de la República, su problema público o área de oportunidades más significativa en este sector. Aquí hablan y aquí lo engloban y lo meten al señor presidente. Si la administración del presidente de la República, o sea, ellos quisieron decir, bueno, que vean lo que vamos a tener, que vea el peso político y que vea el peso de la imagen de la figura presidencial. Pero no se han dado cuenta o no se dieron cuenta que ellos tienen un documento que nosotros legalmente y jurídicamente lo podemos utilizar a nuestro favor, sin entrar y sin pelear tanto, para decir, tus carreteras no tienen estas condiciones de seguridad. La seguridad en la conducción y la seguridad en cuanto a los bienes. Dice, cobertura y condiciones operativas de red carretera federal y red alimentadora y rural. No permiten la conectividad eficiente entre los diferentes modos de transporte. La cobertura y condiciones operativas de red carretera federal y red alimentadora y rural. Si nos damos cuenta, nos hablan mucho ellos de red alimentadora y rural. Quieren ellos o quieren hacer ver que las carreteras alimentadoras y la red rural la podemos tener al nivel de una carretera federal. Como les vuelvo a mencionar, no tenemos no podemos estar empatados una red alimentadora y una red rural con una carretera federal en cuanto a mantenimiento, en cuanto a construcción, en cuanto a movimiento vehicular. El flujo vehicular es totalmente diferente.
Únicamente para nosotros, una red alimentadora y una red rural es lo que va a llegar a la vía principal y de ahí va a iniciar un viaje en carretera. Dice, no permiten la conectividad eficiente entre los diferentes modos de transporte. Efectivamente, no permiten, no lo tenemos la conectividad. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos en una carretera de peaje o en una autopista concesionada o de Capufe, efectivamente no podemos tener las redes alimentadoras y rural que desemboquen a una autopista. Por eso existen barreras o por eso existen delimitaciones de tramos. Ellos tendrán que ingresar por otro tipo de accesos. No podemos romper bandas, no podemos romper mallas. Efectivamente, mucha gente lo ha hecho y dice, mi terreno está en esta parte, soy una carretera rural y tengo que ingresar a la autopista, pero a veces no quieren cubrir el peaje. Entonces, ellos aquí hablan de que no hay conectividad. Sí, efectivamente, no tenemos conectividad y le estoy hablando de una carretera que viene siendo una autopista. Una autopista está concesionada, le dan ciertos kilómetros en el cual ellos son momentáneamente propietarios de la vía. En el siguiente punto dice presentar problemas de seguridad vial. Volvemos a hablar de seguridad vial, los que hayan estado en las pláticas anteriores o en los foros anteriores. Vamos a seguir hablando de la seguridad vial. Dice, presentan problemas de seguridad vial, presentan en el traslado de bienes y personas en todo el territorio nacional, generando un área de oportunidad en el abastecimiento de los costos generalizados del transporte, a fin de impulsar el desarrollo económico y la inclusión en todas las regiones. Habla de área de oportunidades, ¿verdad? ¿Cómo es un área de oportunidad? Pues la que nosotros vamos a tener en el abatimiento de los costos generalizados, pero como les mencionaba hace un rato, en lugar de disminuir costos, pues ahora los aumentamos. ¿Por qué? Porque tenemos accidentes muy lamentables o accidentes muy aparatosos que se cierran por completo las vías. Y esos accidentes, si nos ocasionan un daño al camino, un daño a la vía, entonces, ahora, posterior a ese accidente, pues vamos a tener ya un detrimento en cuanto al pavimento o en cuanto al concreto hidráulico. En lugar, ellos aquí nos hablan de la oportunidad de abatimiento de los costos generalizados de transporte. Para mí o para ustedes como transportistas o como empresa que mueve transporte, pues en lugar de disminuir los costos, se nos ha elevado, como se los mencioné hace un ratito, por lo que sea, en las carreteras en pésimas condiciones, los peajes nos los quieren subir a cada rato, la inseguridad en cuanto a asaltos o robos, pues también nos genera un costo elevado, ¿sale? Entonces, aquí dice el desarrollo económico y la inclusión de todas las regiones. Y volvemos a ahondar. Ellos se fijaron mucho en sus regiones. ¿Cuáles son las regiones? Pues las regiones rurales, las regiones de nivel medio hacia abajo. Ellos lo analizan de esa forma. En particular de las zonas aisladas y de alta marginación. ¿Sale? Se los acaba de decir. Ellos o quien elaboró este documento se sentaron, yo me imagino que grandes personalidades que conocen de la seguridad vial o en ese entonces conocían de la seguridad vial o conocían de la inseguridad o la seguridad, no sé cómo lo hayan ellos planeado, lo hayan hecho, pero este documento aquí, como arriba lo dice, la administración del presidente de la República, pues creo yo que para mí tendría que haber salido sobrando la figura política. Pero bueno, ellos lo marcaron. En ese entonces ellos pensaron que las carreteras iban a tener una seguridad en construcción, en mantenimiento de infraestructura y una seguridad en cuanto a que no tengamos asaltos o robos. Entonces, aquí es una problemática que tenemos nosotros que evaluar o verificar. Continuamos. Esto afecta negativamente el cumplimiento del objetivo prioritario, en particular los sectores más vulnerables como pueblos, indígenas, niños y ancianos, y mujeres y hombres, que por su condición necesitan acceso seguro y oportuno a servicios básicos como salud, educación, trabajo, entre otros, ya que normalmente habitan en zonas de difícil acceso y de marginación.
Ok, aquí nos habla, dice, afecta negativamente, pero aquí cuando mencionaron al transporte, cuando mencionaron las empresas, cuando mencionaron a ustedes como empresas, como empresarios, como que ustedes hacen su producto y ustedes lo mueven. Aquí no, aquí nunca fueron tomadas en cuenta las empresas. Aquí ellos hablan de indígenas, los pueblos, los niños, ancianos. Efectivamente, a todos los tenemos, o todos somos una misma sociedad. Pero si ustedes lo analizan, el transporte o las empresas, pues no lo mencionan. Y efectivamente, mucha población o mucha gente, pues vienen a sus propias empresas de ustedes a trabajar, a desplazarse. Para mí, a mi manera de ver, este punto tenía que ver primero empezado por el transporte, por la seguridad, por el manejo de mercancías y posterior manifestar de los pueblos más vulnerables. De las personas que estuvieron en los foros anteriores, si recordarán, la misma ley de seguridad, la ley de movilidad y seguridad, también nos habla de ellos, de los pueblos indígenas, los niños, ancianos. Efectivamente, la seguridad vial nos dice que hay que respetar a los niños, ancianos, mujeres y hombres. Tenemos igualdad, pero nos recalcan mucho que tenemos que darle prioridad a los pueblos indígenas. Sí, efectivamente, del pueblo indígena vienen muchos productos comestibles o mucha mercancía y efectivamente llegará a las ciudades, pero no nos habla en este caso, no nos habla de las mercancías que ustedes van a mover, de sus productos, su seguridad, ¿verdad? Entonces, eso es para analizarlo, no dónde nos desplazaron o dónde nos movieron. Dice lo anterior en función de los principios rectores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el PND, como son economía para el bienestar, no dejar a nadie atrás ni dejar a nadie afuera. Ok, vamos. Aquí dejaron afuera el transporte, dejaron afuera las mercancías. Aquí ellos mismos lo dicen en el Plan Nacional de Desarrollo, como son economía para el bienestar. Efectivamente, si nosotros movemos nuestro producto o nosotros movemos nuestra empresa, pues vamos a tener una economía para el bienestar, no dejar a nadie atrás. ¿Por qué? Porque ellos sienten que nosotros desplazamos a cierta sociedad. No es cierto. Muchas empresas contratan o contratamos a todo el personal, a toda la gente. Nos dice, sin no dejar a nadie afuera, pues ya nos dejaron a nosotros afuera como transporte o como movimiento de nuestras mercancías. Entonces, aquí es un análisis que nosotros podemos ver en el objetivo prioritario, cómo le están dando todas las facilidades o todo el objetivo prioritario a los sectores más vulnerables. También nosotros como transportistas o como empresas somos vulnerables. Somos toda la sociedad es vulnerable, no en específico ellos. Sí, efectivamente son gente que no se ha podido desarrollar o no ha podido tener las mismas oportunidades que a lo mejor tenemos nosotros o que tiene la demás sociedad. Pero también el medio de transporte, las mercancías, los conductores, las empresas son vulnerables o somos vulnerables. Entonces, un análisis que tenemos que ver y hacer y pues decirle a la Secretaría en cuanto tengamos algún percance, pues como se los mencioné, no se trataría de demandar a nadie, pero pues a lo mejor lo tenemos que hacer. Pasamos a la siguiente, por favor. Continuamos en el mismo, dice, esto se refleja en la posición en términos de competitividad de la infraestructura carretera, donde México ocupa en el 2018 la posición 49 de 1441, lo que nos indica significativas áreas de oportunidades como conectividad, conservación, seguridad y posibles sinergias con otros modos de transporte como el ferroviario, el portuario y el aéreo. Aquí vamos a hablar lo que viene siendo el movimiento en carretera. Pero si ustedes lo checan, dice del 2018, ¿qué
lugar ocupábamos de 1441? En el 49. ¿Qué lugar ya ocuparemos ahorita? Los desconocemos. ¿Por qué? Porque ellos son los que sacan sus estadísticas y nos evalúan en qué posición vamos a tener de competitividad de la infraestructura carretera. Si hacemos un recuento, pues no creo que estemos dentro de los ya primeros 49, ¿no? Yo creo que si viene otro país y nos evalúa nuestra infraestructura, nuestra conservación y nuestras carreteras, pues yo creo que en lugar de ser de los primeros, pues yo creo que vamos a estar ya un poquito más allá del lugar 49. Dice, derivado de lo anterior, se requiere un cambio prioritario en los programas carreteros para revertir el deterioro de la carretera federal libre de peaje. Dice, revertir el deterioro. ¿No lo han revertido? ¿No lo han arreglado? Las carreteras libres de peaje, todas las carreteras libres, nos las han apoyado, nos las han hecho buenas. Pues yo creo que ese deterioro, en lugar de revertirlo, aumentó. Pero bueno, eso ya lo, este, lo analizamos nosotros y nosotros tenemos que cuidar nuestro vehículo y cuidar a los demás vehículos en cuanto a cuando las carreteras se encuentren en condiciones no óptimas para su conducción. Dice, contar con los elementos para llevar a cabo los trabajos de liberación del derecho de vía, el LDV. Liberación del derecho de vía. Aquí el derecho de vía es los 20 metros que tenemos en una carretera después del último carril. Si son 3 carriles, se tomará el último carril donde está la franja, de ahí se toman 20 metros. Esa es la liberación del derecho de vía. Ellos quisieran, o cuando lo hicieron, quieren que el derecho de vía nos coma la carretera, que sean, ya sean áreas urbanas o suburbanas. Entonces ya no vamos a tener nosotros un derecho de vía libre. Si nosotros tenemos un percance o un accidente, ya sea que nos vayamos a la derecha o a la izquierda, y no tenemos el derecho de vía, pues yo creo que vamos a ser impactados o nos vamos a impactar o a chocar contra viviendas o contra puestos ambulantes, que eso se tiene que liberar y erradicar. Para eso se llama la liberación del derecho de vía. El derecho de vía debe estar libre, que es a los costados de nuestras carreteras. ¿Por qué? Porque si les dan a ellos el derecho de vía de poder construir u operar puestos, pues aquí nosotros vamos a salir perjudicados. Luego dice el proyecto ejecutivo, el PE. Autorización en materia de impacto ambiental, el MIA. Aquí el impacto ambiental, pues nosotros lo podemos ver en cuanto a la contaminación, dónde tiene una restricción o dónde tiene los vehículos que nos contaminan o los vehículos que nos están dando un mal ambiente, un ambiente contaminante. Entonces, ellos hablaron también en estos puntos la autorización en materias de impacto ambiental. Pues aquí yo creo que también ellos nunca, no se percataron, no sabían qué nos iba a pasar después de ciertos años. Cambio de uso de suelo y entre otros. Realizar la obra conforme a las especificaciones del proyecto contratado y de la norma técnica. Realizar la obra conforme a las especificaciones del proyecto contratado y de la norma técnica. Pues aquí nos dice del proyecto contratado, pero pues qué proyectos o qué van a hacer, qué carreteras nuevas o qué mantenimientos o qué nos va a dar esa seguridad en nuestra conducción de los vehículos. Nos habla de claridad y rigor en la integración y aplicación del financiamiento y ejercicio de recursos para evitar se destinen a programas distintos a los autorizados. Pues aquí nos habla de que a mantenimiento de la infraestructura de la carretera, claridad, rigor en la integración y aplicación del financiamiento y ejercicio de recursos para evitar que estos se destinen a programas distintos a los autorizados. Pues la seguridad en la carretera, pues aquí nosotros ya no podemos meternos o ahondar en los recursos, ¿no? Lo que nosotros queremos y exigimos y lo que necesitamos analizar y ver es qué infraestructura carretera
tenemos? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es de pésima condición o es una excelente carretera? Eso es lo que nosotros necesitamos tener, que hablemos bien de nuestra seguridad, seguridad en cuanto a construcción, mantenimiento y seguridad en cuanto a lo que viene siendo no ser asaltados, no ser robados. ¿Por qué? Porque si una autopista o una carretera donde tiene que estar cerrada, donde no tiene que haber animales pastando, tiene que estar enmallada y aparte bandas metálicas de 3 ondas o de 2 ondas, pues tiene que evitar que los animales ingresen, pero si los animales ingresan es porque la gente cortó las mallas o cortó los, ¿cómo se llama? Las bandas metálicas y ya ingresaron a una carretera de cuota. Y es donde a veces tenemos accidentes porque se atraviesan los animales o porque la gente se va a cruzar. Entonces, todo eso necesitamos nosotros tener y exigirle a lo que viene siendo una carretera de peaje. Y en las carreteras libres de peaje, lo que le conocemos las carreteras federales, pues ahí sí nosotros lo único que tenemos que ver es cuando atravesemos poblados o cuando haya intersecciones, pues tratar de reducir velocidades, de aplicarnos y conducir atentos. ¿Por qué? Porque tenemos unas carreteras que no le están dando el mantenimiento, porque las carreteras no están en condiciones de uso para su buen acceso, para que tengamos una conducción o un viaje placentero sin estar preocupados de que va a haber hoyos, baches, los puentes se están separando. Entonces, si nosotros llevamos una velocidad constante y de momento nos encontramos un puente o ya vemos que hay un puente, pues hay que disminuir la velocidad. ¿Por qué? Porque los puentes se están abriendo, no están pegados y su mantenimiento pues no se lo están dando acorde. A veces esos puentes pues únicamente les ponen tantito concreto y al paso de los vehículos pesados pues lo van partiendo, lo van abriendo. Entonces, hay que nosotros tener la seguridad vial a nuestro favor, nuestra conducción segura, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Dice, generar una percepción positiva entre la población respecto a las labores que realiza la ST, desarrollo de consenso social, para evitar la interferencia de grupos u organizaciones en la liberación del derecho de vía y los trabajos que requieren para la ejecución de las obras. Generar una perspectiva positiva entre la población respecto a las labores que realiza la SCT, desarrollo de consenso social para evitar la interferencia de grupos u organizaciones en la liberación del derecho de vía y los trabajos que se requieran para la ejecución de la obra. Pues nos vuelven a hablar aquí ellos de derecho de vía. El derecho de vía es muy elemental, para que haya una corrección de un accidente, entonces aquí nosotros tenemos que tener un derecho de vía acorde. Y en las carreteras libres, pues a veces la misma población ya nos ganó, ya está sobre la carretera, se podría decir. Entonces, pues ya nada más nos espera que no nos abarquen o no nos invadan el derecho de vía las carreteras de cuota. ¿Por qué? Porque ya se va a volver más inseguro y más accidentes o más problemáticas. Dice, contar con recursos suficientes para el pago a las personas afectadas por la realización de una obra en los tiempos estipulados por la normatividad, evitando retrasos y modificaciones del trazo, evitando incrementos en los costos. Aquí ellos hablan de evitar incrementos en los costos, nos están hablando de recursos suficientes en obras, pero como les menciono, pues si no tenemos buena construcción, entonces, ¿cómo ellos mencionaron que iba a haber empresas para realizar obras? Pues aquí estamos hablando de que van a hablar para las obras de mantenimiento en los tiempos estipulados por la normatividad. Pues ellos hablaron este objetivo o este análisis que hizo la Secretaría de Comunicaciones, nos habla
de que ellos pensaron o tenían pensado tener una normatividad para evitar retrasos y modificaciones del trazo o de las carreteras o de los mantenimientos. Pues si se dan cuenta, únicamente ellos lo que querían o lo que están buscando es evitar incremento en costos, ¿no? Pero que no nos, no nos, nosotros no podemos ingresar a las obras ni saber las obras de mantenimiento, pero que no nos haya un incremento de peaje. ¿Por qué? Porque esto a nosotros nos va a perjudicar. Mucha gente menciona y dice, ¿por qué tenemos que pagar tanto de peaje si las carreteras están pésimas? Efectivamente, son carreteras que no tienen mantenimiento, son carreteras que a cada rato las tenemos cerradas momentáneamente porque hubo deslaves, porque hubo caídas de piedras. Lo podemos ver de aquí a Acapulco. ¿Cuántas veces al año tenemos deslaves de los cerros, caídas de piedras y están cerrada una carretera? Hay que esperarlos, cambiar al sentido opuesto para poder nosotros evitar la zona de obra, porque ya tiene meses o a veces hasta años. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es que ellos nos den una seguridad, pero ellos se enfocaron, se evitaron para evitar incrementos en costos. Pues en costos esos ya es de su mantenimiento. En el siguiente punto, ahora vamos a entrar a lo que a nosotros nos va a dar la seguridad vial. Dice, nuevas políticas de seguridad vial para evitar acciones recurrentes en la red carretera federal en operación como hechos de tránsito, robo de fibra óptica, destrucción de postes y señalamientos, invasión del derecho de vía y áreas de servicio al usuario, ambulantaje, que derivan en peores condiciones de seguridad y nivel del servicio. Dice, nuevas políticas de seguridad vial. ¿Por qué no incrementaron nuevas políticas de seguridad al transporte o al usuario, ya sea de vehículo particular o de vehículo de carga o de pasaje? Ellos se preocuparon por las nuevas políticas de seguridad vial. Sí, efectivamente, nosotros tenemos que preocuparnos por la seguridad vial. Para eso son estos foros o estos cursos o estas pláticas para que nosotros hagamos un poco de conciencia. Pero dice, para evitar acciones recurrentes en la red carretera en operación, si vamos conduciendo, tenemos que evitar un hecho de tránsito, robo de fibra óptica. A nosotros no nos perjudica o no nos ayuda la fibra óptica. Sí, efectivamente, la fibra óptica es lo que es el señalamiento en las casetas o cada 2 kilómetros tenemos un teléfono. ¿Para qué? Para comunicarnos por una emergencia, lo que le llamamos el SOS. Entonces nos hablan ellos del robo de fibra óptica. Pues es que mejor, ¿por qué no lo pusieron en robo de mercancías, no? Pero bueno, ellos no sabían que se nos iba a disparar para este entonces el robo de mercancía. Robo de fibra óptica, destrucción de postes y señalamientos. Sí, sí hay destrucción de postes y señalamientos. ¿Cómo? Desde pintarlos o desde destruirlos, quitarles un tornillo, eso ya tenemos ahí una destrucción, pero a veces esa destrucción es porque se ocasionó un accidente, nos cobran el daño al camino, nos cobran los postes, nos cobran los señalamientos. ¿Cómo? Pues por medio del seguro, por medio de una demanda por querella de Capufe o de conservación de carreteras, pero no lo vuelven a colocar, ahí lo dejan. Y si pasamos en otra ocasión, oiga, es que a mí me cobraron estos postes, esos señalamientos, pues muchas veces nada más los enderezan, pero a nosotros ya nos cobraron por medio del seguro, o cuando no tenemos seguro, pues tenemos que pagarlos monetariamente a lo que viene siendo la destrucción de los postes y señalamientos. Eso estamos hablando en cuanto a Capufe, en cuanto a vía libre es lo mismo. Pasamos una población y hubo una destrucción de postes y señalamientos, ¿por qué? Porque la gente los quita, porque la gente los pinta, porque ¿para qué nos sirve un poste y un señalamiento? Pues para una identificación de la carretera, el señalamiento, pues para saber tenemos gasolinerías, si tenemos casetas, pues, y la destrucción de los postes, también aquí en lugar de postes también tenían que haber puesto bandas metálicas porque los postes estamos hablando que eso es muy antaño, ya casi no hay postes. Ahora tenemos bandas metálicas de 2 ondas o de 3 ondas, ¿verdad?
Luego nos dice la invasión del derecho de vía. Vuelven ellos a mencionar la invasión del derecho de vía, pero si la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes no lo regula o no lo lleva a cabo, no pone una demanda, pues vamos a tener la invasión del derecho de vía. Dice, y áreas de servicio al usuario, ambulantaje, que deriva en peores condiciones de seguridad y a nivel de servicio. Entonces, a veces por el ambulantaje o por la gente que tenemos en una caseta, pues a veces son halcones. Si la misma Secretaría ahora se coordinara con quien nos da la seguridad en la carretera y elimináramos el ambulantaje o quitáramos el ambulantaje, tendríamos una seguridad mejor. ¿Por qué? Porque si el señor vende para un beneficio económico a favor de su familia, sí, pero si la gente está de ambulantaje y nada más observando qué vehículos nos pasan o quién se está moviendo en la carretera o acaba de pagar un peaje, pues tendríamos que tener la eliminación de esas personas, ¿verdad? Dice, la red de autopistas de cuotas se integra por 75 concesiones que abarcan un total de 184 tramos, incluyendo los que se encuentran concesionados al Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, o a Capufe, red propia, o a Banobras, gobiernos estatales y a empresas privadas. Si nosotros llegáramos a tener algún accidente, alguna demanda o alguna reclamación de daños al camino, pues aquí tenemos quienes podrían o quienes tienen la facultad de decir, la carretera es momentáneamente mía, te voy a demandar. Capufe demanda después de que haya daños al camino, se van a querellar, se los digo por experiencia, después de 30 días. Después de 30 días, si el seguro o no llegamos a un convenio con Capufe, que sus costos son totalmente elevados, y a veces pagamos el daño, pagamos el desperfecto y volvemos a pasar y son las mismas bandas que nos cobraron, ¿eh? O sea, para que le pongan ahí la intención en mi vida cuando estuve dando seguridad en la carretera. Yo le decía a Capufe, tú vas a cobrar esas bandas metálicas, esos señalamientos, pero cámbialos. Cámbialos, ¿por qué? Porque ya tuvieron un reblandecimiento, porque ya tuvieron un desperfecto, pero pues a lo mejor te los cambian aquí, te los vuelven a poner en otro lado, ¿no? Entonces, esa es la problemática. Aquí nos habla, en este punto, volvemos a tocar de seguridad vial, evitar acciones recurrentes, pero nunca tocaron el tema de la seguridad al transporte, el robo de mercancías, lo que viene siendo en detrimento de ustedes, de su empresa, de nosotros mismos. No estamos exentos, así llevemos un vehículo particular, de ser asaltados, de tener un accidente. Todos estamos en una área donde le dieron más prioridad o tiene más prioridad a la delincuencia o a la mala construcción o al mal mantenimiento de las vías. Pasamos al siguiente. Seguimos. Problemática actual en las autopistas de cuotas se centra en los siguientes elementos. Procesos de reequilibrio financiero motivado por los sobrecostos e inversiones adicionales generados en la fase de construcción, lo que representa un 25-30% de la inversión original. Pues aquí hablan ellos de sus inversiones. Aquí ellos lo hablan de sus inversiones. Lo puse en esta observación para que nosotros veamos que ellos están teniendo sus reequilibrios financieros en cuanto a la construcción. Ok, ya construiste una vía, sí, ¿y a qué hora le vas a dar mantenimiento? Tú me estás cobrando un peaje, tú me estás cobrando un costo elevado que no es acorde a la vía y desgraciadamente lo tenemos que pagar. No hay quien levante la mano o las agrupaciones o las asociaciones van y dicen, pues nos cobran tanto y hacen un cierre de carretera pero pues no ahondan más, no entran ellos más a que después de una construcción viene un mantenimiento, cómo construiste la vía. Existen las áreas, como les mencionaba, son auditorías viales.
y su servidor vamos a empezar a gestionar las auditorías viales de las empresas, a ver si nos dejan o nos dan las facilidades de poderlos auditar a ellos. ¿Sale? Dice, cargas financieras originalmente no contempladas y algunos temas de atención a reestructuración financiera de concesiones y contratos, PPS, otorgados en el esquema anterior a la vigencia de la ley de APP. Aquí nos hablan ellos de su reestructuración financiera, pero a qué horas nos hablan de la seguridad que nos van a dar en cuanto a su mantenimiento? Y vuelvo a ahondarles el mantenimiento. Ellos nos hablaron, ya nos pusieron que los pueblos indígenas, que darle movilidad a las áreas rurales, alimentadoras, pero pues aquí ellos no nos están hablando en ningún punto o no nos van a hablar de la seguridad al transporte. Ellos primero dijeron una cosa y no lo están llevando. Dice, la operación del sistema de autopistas y puentes de cuota concesionadas a Capufe hace evidente la necesidad de una reestructuración profunda y un cambio en los procesos de gestión del sistema para establecer indicadores de desempeño y fortalecer la red propia o concesionada al organismo. Pues aquí nos habla de Capufe. Dice que debe de haber este, una reestructuración profunda, pues, pero ¿qué reestructuró? Como les mencionaba, nosotros no podemos meternos en sus problemáticas de ellos, si los reestructuran o no. Lo que nosotros tenemos que tener es unas carreteras seguras y una vialidad tranquila, segura, no asaltos, no robos, no accidentes, no baches, no que le hagas un daño a mi vehículo porque tus baches, a muchos se nos han volado las llantas, se nos han ponchado las llantas. ¿Por qué? Porque llevas una velocidad constante y de momento te encuentras un bache. De aquí a que llegues a la caseta, de aquí a que les hables, es algo que tienes que hablarle a veces a tu seguro y el seguro va a decir, pues págame un deducible. Cuando nosotros no lo tenemos que pagar, la caseta no lo tiene que pagar. Pero ¿cómo nos vamos a trasladar si el vehículo está averiado? Y le dicen, pues es que acérquese a la primer caseta. No, pues me tienes que facilitar un servicio de grúa para llegar y yo decirte, por el hoyo fulano de tal, nos ocasionó. ¿Qué les recomiendo? Que cuando tengamos estos desperfectos o estas situaciones, pues tomar fotos y videos de nuestro vehículo dañado y a la vía, tenemos un bache, tenemos un hoyo, tenemos una separación de puente, tenemos una parte de la vía que está inundada, pero abajo de la inundación existe un bache, un hoyo que nos va a hacer un desperfecto al vehículo, una llanta, un cárter, algo que nos va a nosotros a tener un desperfecto en el vehículo, hay que grabarlo, tenerlo de evidencia. ¿Por qué? Porque esa va a ser tu evidencia para poder demandar y poder reclamarle a Capufe daños. Y aquí tenemos el punto. Lo siguiente es mejorar el procedimiento de liberación de derecho de vía, sobre todo en la parte legal de evaluación, análisis y tiempos de pago de las superficies afectadas. Pues nunca los van a quitar, nunca van a quitar a la gente que ya nos invadió en las vías libres o en las mismas casetas de cuota. No va a haber la evaluación por parte legal, pues no sé si ya lo demanden, no sé si lo hagan. Nosotros podemos ver, vas en la carretera y de momento los muros de concreto ya los tenemos pegados a la vía, porque a un ladito está un restaurante, está un lugar de comida, pero ya está dentro del derecho de vía. Y eso en un accidente, en una problemática, si no tenemos el derecho de vía, nosotros podemos demandar a la vía. Yo tengo ahorita un caso que estoy viendo en Orizaba, donde voy a demandar a Capufe porque dentro del derecho de vía está una piedra, inclusive ellos hasta la pintaron de blanco. Entonces yo le voy a hacer una demanda a Capufe porque hubo dos pérdidas humanas en el cual, analizando las fotografías y el lugar de los hechos, no hay derecho de vía. Entonces Guardia Nacional levanta el accidente y determina que el vehículo pierde el control y por su velocidad impacta contra una piedra. Pero ¿qué hace ahí la piedra? ¿Por qué está en un derecho de vía? ¿Por qué tenemos muros de concreto? ¿Por qué no nos dan el derecho de vía? Y eso está por ley y lo podemos ver.
El siguiente punto es, para minimizar la presencia de reequilibrios financieros y disminuir los sobrecostos, es necesario hacer más eficiente el desarrollo del proyecto ejecutivo, realizar la elaboración previa de derecho de vía antes de licitar proyectos y llevar a cabo la mitigación previa de impactos ambientales generados en la construcción. Tenemos muchos puntos del derecho de vía. Si nosotros tenemos un percance, si nosotros tenemos un accidente, desgraciadamente por nuestra velocidad, salimos de la vía y no tenemos los 20 metros, porque es por regla, los 20 metros, así sea carretera federal o sea carretera de cuota, y posterior a la salida del camino tenemos otro accidente, porque se parten dos. El vehículo sale de la vía, posterior, ya que no lleva el control, choca y se impacta contra piedras, contra bandas, contra muros. Pero si nosotros medimos, le podemos exigir por medio de su servidor, por mi área jurídica que tengo, podemos demandar la vía, ¿eh? Se puede, porque ellos hablan de su derecho de vía, que ya les comió a la secretaría y ya se metió la gente al derecho de vía y ya tenemos piedras, inclusive hasta las pintan de blanco para que se vean bonito. No, ese es un objeto que todavía está en un derecho de vía. Pasamos al siguiente. La siguiente. Dice, atender estos problemas resultará en beneficios como usuarios que circulan por las redes federales y alimentadores cuenten con las condiciones de seguridad, confort y costos de operación razonables. No tenemos condiciones de seguridad, de confort y costos de operación razonables. No lo tenemos. Entonces, si ellos mismos ya lo tienen estipulado, nosotros se los podemos hacer ver. Espérame, tú me dices que tienes unos resultados en beneficios míos o en beneficios de quién. Dime qué condición de seguridad tengo. La carretera en mal estado, no está reparada, hay baches, hay hoyos. ¿Qué confort voy a tomar al conducir mi vehículo o qué confort va a tener mi vehículo de carga cuando lo mando? Y costos de operación razonable. Los costos de operación razonables a favor de ustedes para que se reduzcan costos en sus gastos o costos de operación razonable cuando nos sobran las casetas de peaje. Ahí tenemos esa duda, costos de operación razonable para quién, a favor de ustedes, pero no tenemos seguridad, no tenemos un viaje de confort. ¿Sale? El siguiente es, usuarios cuenten con la información necesaria y con los elementos de protección para asegurar con seguridad a lo largo del camino, lo que disminuirá la severidad de los accidentes cuando estos ocurran. ¿Qué información tenemos? Cuando existía Policía Federal, pues hacíamos operativos de casco, cinturón, eh, que disminuyas tu velocidad y eso. Ahora en la actualidad, ¿qué información tenemos? Vamos en la carretera, no vemos ni una patrulla. A veces vemos más estatales o municipales circulando en carreteras federales, donde Guardia Nacional tendría que darles la protección. Dice, para circular con seguridad a lo largo del camino. 2018, 2019 es en su programa, 2020 lo promueven a 2024. Nosotros aquí tenemos un punto para nosotros poder exigirlo. ¿Dónde está tu seguridad a lo largo de mi camino? Lo que disminuirá la severidad de accidentes cuando estos ocurran. Pues no tenemos operativos, no tenemos nada que nos pueda ayudar a nuestra ciudadanía para evitar accidentes. Dice, estricta implementación de la normatividad que disminuirá la circulación de vehículos con exceso de dimensiones y pesos, frenando y mitigando el deterioro del pavimento en la red carretera federal. Aquí nos habla lo que nos habla la norma 12 de peso y dimensiones. Estricta implementación de la normatividad. ¿Quién la va a implementar? ¿Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guardia Nacional o quién la va a implementar? O sea, necesitamos saber quién la va a implementar. Entonces, necesitamos ver. Dice, incremento en la funcionalidad y calidad de las obras y una eficiente designación de las contrataciones. Pues eso ya nosotros no lo tocamos. Mejores niveles de servicio para los usuarios, ya que los tramos tendrán la capacidad para alojar a todos los vehículos, especialmente los de autotransporte federal, aumentando la movilidad, mejorando la seguridad vial, generando mayores conectividad entre regiones y disminuyendo los costos de operación vehicular. En este punto nosotros podemos tomar
el punto de la norma 12 que nos habla de los permisos de conectividad. Si nosotros ahondamos como su servidor de la asociación que yo represento por medio de industriales y nos dicen, te voy a sancionar porque no tienes un permiso de conectividad, yo te lo solicité de secretaría, pues tú aquí en tu punto me dice mejorando la seguridad, generando mayor competitividad entre regiones y disminuyendo los costos de operación vehicular. Entonces, tú quieres que vaya a una red de menor clasificación como es alimentadora o rural, donde ahí está el centro de distribución, ¿por qué me vas a sancionar si tú lo tienes, tú lo tienes especificado que quieres? Que tengamos alojamiento o que tengamos seguridad. Entonces, son puntos que nosotros tenemos que ver. Dice, convergencia y menores asimetrías en el desarrollo de las regiones del país con menores niveles de marginación y una distribución del ingreso. Entonces, en este punto nos habla de convergencia de regiones. Pues ellos hablan de asimetrías para el desarrollo de las regiones del país con menores niveles de marginación y una distribución de ingreso equitativa. La podemos tener, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos el 5.2, ya menos estamos por terminar este objetivo, dice. Contribuir al desarrollo del país mediante el fortalecimiento del transporte con visión de largo plazo, enfoque regional, multimodal y sustentable, para que la población, en particular en las regiones de menor crecimiento, cuente con servicios de transporte seguro, calidad y con cobertura. Pero ¿por qué nos vuelven a hablar ellos de la población en las regiones de menor crecimiento? ¿Por qué no también ahondaron ellos o hicieron un nuevo programa a mitad de sexenio? ¿Por qué? Porque nos pueden hablar de menor crecimiento. ¿Y dónde queda o dónde quedamos nosotros como empresas o como transportistas en la actualidad, los que movemos en las ciudades, en las carreteras? Dice, el programa sectorial en materia de transporte se basa en los principios rectores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo de honradez, honestidad, no al gobierno rico con pueblo pobre, al margen de la ley, nada por encima de la ley, nadie encima, nadie. Economía para el bienestar, el mercado no sustituye al Estado por el bien de todos. Primero los pobres, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, así como ética, libertad y confianza. ¿Y dónde quedamos nosotros como empresas, como empresarios, donde nosotros damos trabajo, donde nosotros generamos economía y donde nosotros estamos siendo afectados en nuestra mercancía y nuestros vehículos, tanto por accidentes, porque tu carretera está mal construida, o por los asaltos? Entonces, eso sí, chéquenlo, desde cuando ellos ya tenían la perspectiva de poner que el pueblo primero. Pero bueno, eso ya es cuestión de ellos, no nos podemos meter. Pasamos al siguiente. En el siguiente dice acciones se orientan a resolver el problema público relacionado con falta de una red de transporte sustentable capaz de fomentar el desarrollo regional y atender las necesidades de traslado de la población mediante el acceso a una red de transporte amplia que garantice una comunicación ágil, oportuna y segura entre los principales centros de producción y consumo que sea competitiva y sustentable. En este punto, las empresas que tengan que tramitar su permiso de conectividad, su servidor, tengo los medios o tengo los conocimientos para poder nosotros agarrar el permiso de conectividad que nos habla la norma 12 en base a este objetivo prioritario. Secretaría de Comunicaciones, me lo pusiste, ahora te lo voy a exigir. Tú me dices que quieres fomentar el desarrollo regional y atender las necesidades de traslado de la población mediante el acceso a una red de transporte amplia, pero resulta que la carretera a la que tengo que ir a mi centro de distribución a carga es de menor clasificación. Por ello, entre los principales cambios esperados por la puesta en marcha del programa están la orientación de los proyectos al fortalecimiento del desarrollo regional y la mejora de la conectividad con prioridad en las regiones sur y sureste. Y eso ya lo vemos en las noticias. Sur y sureste lo quieren hacer de primer mundo. Una mayor participación del transporte de carga por ferrocarril en comparación con el autotransporte. Ya quieren o ya tenían desde ese entonces la comparativa ferrocarril desplaza el autotransporte. ¿Por qué?
porque el ferrocarril para ellos es más seguro. También es inseguro el ferrocarril, ¿eh? También los asaltan, también voltean los trenes y también se roban la mercancía. Dice, normatividad que fomente la competitividad, fortalezca la seguridad y propicie el cambio tecnológico. Aquí hablamos, fomente la competitividad. Vamos a competir entre nosotros o contra otros. Fortalezca la seguridad. ¿Qué seguridad nos ha dado la carretera? Ninguna. Propicie el cambio tecnológico. Ok. No tenemos. Trámites sistematizados que eviten la discrecionalidad y la corrupción, la incorporación de criterios de inclusión de los grupos vulnerables y sustentabilidad en los programas y proyectos de transporte. Ellos aquí nos hablan de grupos vulnerables. No creo que haya gente que vaya a la Secretaría y que diga, soy de tal comunidad o de tal raza, necesito que me des un trámite. Pues no se lo van a dar. De entrada, ellos tienen ellos discriminan y nosotros como empresas no. ¿Por qué? Porque le damos trabajo a esa gente. Pero ya quiero ver que esa gente o esos grupos vulnerables vayan y le toquen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y le digan, oiga, necesito hacer un trámite porque quiero que me hagan una carretera. De entrada no los reciben. Pero eso ya es entrar en otros detalles. Pasamos a la siguiente. El modelo de transporte adoptado en los últimos años, basados en concesiones, han privilegiado el transporte en las regiones de mayor crecimiento económico en detrimento de las zonas de menor desarrollo. Sí es entendible. Resulta que el norte siempre tuvo mejores cosas que el sur. Aquí ellos no lo determinaron de esa manera, pero basada en concesiones. Ah, pero resulta que al norte le dieron más privilegio, ahora vamos a dárselo al sur. Y nos echan a pelear entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos creando un odio contra el del norte y contra el del sur. Eso no es cierto, no tiene que ver. Tiene que ser el mismo transporte, la misma seguridad y las mismas carreteras. Se han privilegiado el transporte en las regiones de mayor crecimiento económico en detrimento de las zonas de menor desarrollo. O sea, aquí ya es bronca de ellos, pero nosotros tenemos que ver, nosotros tenemos que mover nuestro producto, nosotros tenemos que ser ecuánime, equitativos en nuestro producto. Esto aunado a la falta de una planeación integral de largo plazo y de criterios para la asignación de la inversión con base en las necesidades de la población, ha ocasionado un crecimiento desordenado del transporte, deterioro en la infraestructura y concentración en el autotransporte como principal medio de transporte. O sea que porque hay discriminación a la gente, tenemos un detrimento en la infraestructura y una concentración en el transporte como principal, pues, o sea, porque vimos feo al de al lado, se nos destruyeron las carreteras. No, entonces, tenemos puntos o hay bases para poder exigirle y decirle a la Secretaría. Con base en el nuevo modelo de desarrollo del país, las acciones del programa tienen como objetivo el bienestar en toda la población, en particular las que viven en zonas alejadas o aisladas, en un marco de absoluta transparencia y de combate a la corrupción. El transporte enfrenta importantes retos, mientras que en México está entre las primeras 15 economías del mundo en el índice de competitividad de la infraestructura del Foro Económico Mundial, ocupa en el lugar 49, en densidad ferroviaria en lugar 50, en eficiencia de los servicios de trenes, el 74 en el índice de desempeño logístico del Banco Mundial 57. Dice, nuevo modelo de desarrollo. Ok, el transporte enfrenta importantes retos. Pues el mismo reto nos lo vamos a dar nosotros. ¿Por qué? Porque si por ellos fueran, pues todos lo mandarían por ferrocarril. Pero bueno, aquí lo que nosotros tenemos los medios para decirle a la Secretaría, oye, no me diste el permiso de conectividad en base a la norma 12. No me estás siendo favorecido porque las carreteras están en pésimas condiciones. Está estipulado y está escrito esto. Pasamos a lo siguiente. La falta de políticas de Estado enfocadas. Aquí están hablando lo que ellos, a grandes rasgos, las problemáticas que existen. Habla la ICM, el aeropuerto. Esta diapositiva, pues nos preocupa porque hay gente que mandamos o recibimos carga del ICM, ahora ya lo van a cambiar al otro aeropuerto. Si la falta de políticas de Estado enfocadas en el transporte ocasiona carencia de autoridades fuertes y con todas las capacidades para regularlo en favor de los usuarios, ausencia
de programas enfocados al desarrollo regional y logístico y estrategias de financiamiento para enfrentar las restricciones propuestas para ampliar la infraestructura. Falta de políticas de Estado. O sea, después de esto crearon la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Ok, el transporte ocasiona carencia de autoridades fuertes y con todas las capacidades para regularlo. Yo te puedo regular como secretaría, yo te puedo regular como Guardia Nacional en tu transporte, en tu peso, en tu dimensión, en tus permisos de conectividad, te voy a regular. Sí, pero ¿qué me vas a dar? ¿Me vas a dar infracciones? ¿Me vas a dar sanciones? ¿Me vas a dar correctivos? ¿O me vas a orientar para regularme? Porque habla en favor de los usuarios. Ustedes son usuarios, yo soy usuario. ¿Sale? El sistema aeroportuario está integrado por 79 aeropuertos, 3 grupos aeroportuarios de la ICM, ahora ya se incluyó el otro. Dice la red ferroviaria, aquí está. Pasamos a la siguiente. El autotransporte es el principal medio de transporte en el país, participa en el 5.6 del Producto Interno Bruto Nacional, contribuye, contribuye con más del 83% del Producto Interno Bruto del sector transporte, traslada el promedio 56% del volumen de la carga doméstica y 96% de los pasajeros. Principales retos del autotransporte están relacionados con la seguridad debido a que prevalecen prácticas que impiden asegurar el cumplimiento de la normatividad en cuanto a pesos y dimensiones, condiciones físico-mecánicas y edad de flota vehicular, lo que incide en la eficiencia de seguridad y sustentabilidad. Aquí hablamos la sesión pasada, el foro pasado, de peso y dimensiones. Aquí lo tenemos. Y las condiciones físico-mecánicas, la norma 068 y la edad de flota vehicular. ¿Por qué no hablaron de las zonas de conducción del operador? Eso sí, la edad de la flota vehicular, quieren que la quitemos, que la eliminemos, porque ya tienen 10, 20 años de servicio. Cuando todavía el vehículo, si tu empresa lo tienes útil o lo tienes favorable, lo puedes seguir explotando. Ellos quieren que lo quites. ¿Para qué? Para que ingresen vehículos americanos de desecho y lo pueden incluir. Pero bueno, aquí en esto nos habla de la norma 12, que es peso y dimensiones, la norma 068, que es físico-mecánicos, y la edad de la flota vehicular, lo que incide a la eficiencia, seguridad y sustentabilidad del servicio. Ustedes tienen sus propios vehículos, sean viejitos, sean nuevos, los tienen eficientes, los tienen seguros y para dar un buen servicio. Pero resulta que las carreteras no están seguras, ¿verdad? En todos los medios de transporte hay carencias de estándares. Falta de inspectores y verificadores especializados certificados. Sí, sí hay, ¿eh? Sí hay inspectores, están las básculas de la ST a todo lo que dan, pero no nos orientan, nada más nos van a sancionar y nos van a querer retirar de la circulación. Hay malas prácticas y riesgos de corrupción en procesos como la emisión de licencias, permisos, supervisiones, verificaciones y la aplicación de exámenes físicos y aptitudes de los operadores. Corrupción, efectivamente. Necesitamos tener unos centros autorizados que no haya corrupción, pero pues a los operadores les ponen muchas trabas para poderles darles su licencia, siempre y cuando no reúnan los requisitos. Un comentario muy fuera de esto, pero relacionado. En una reunión que tuve cuando todavía estaba en Policía Federal, le hacía mención a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que por qué a fulano de tal no le daban licencia. Me dijo, porque no tiene dientes. Burlonamente o sarcásticamente me volteé y le dije, bueno, ¿y maneja con la boca? No, maneja con las manos, la visión la tiene. Porque no tenía dientes, el señor no le daba una licencia federal. Cuando una persona se quedó imposibilitada de un brazo, acondicionó su tráiler, acondicionó su centro de carga o centro de manejo, no tiene una mano, pero él se las ingenió para tampoco le dan licencia. No, ahí nosotros tenemos que tener a alguien que nos oriente, certificados médicos, que nos digan y llegar y decirle a la secretaría, tú me dices que no haya corrupción, pero ¿por qué no me das licencia a mi conductor? Porque no tiene dientes, pues porque se le cayeron, porque es diabético, pero está controlado, certificados médicos, porque está imposibilitado de un brazo o de una pierna, pero acondicionó su vehículo y da las condiciones de seguridad, hay que tenerlo. Y si hay también rezagos en la capacitación, la innovación, tecnología y la sustentabilidad ambiental en el combate a la delincuencia en las carreteras.
Ok. Dice, hay tecnologías, rezagos en la capacitación, la innovación tecnológica y la sustentabilidad ambiental y en el combate a la delincuencia en carreteras. ¿Qué combate tenemos en la carretera? Pues no tenemos ningún combate y ellos lo pusieron en un plan. Entonces, con esto y estos planes le podemos atacar a Guardia Nacional. Dice, espérame, Secretaría de Comunicaciones y Transportes me dijo que ya no íbamos a tener el combate a la delincuencia. Ahí lo tiene estipulado. Pasamos a la siguiente. Terminamos esta presentación y rápido les voy a presentar otra presentación, si es que nos da tiempo. Hasta el momento, ¿tiene alguien alguna pregunta, algún comentario, alguna observación de esta presentación? Vamos a pasar rápido al siguiente. Esta es una campaña nacional de seguridad vial en carreteras seguras. Vamos a ver qué tan seguros hicieron su campaña, el mismo gobierno. El mismo gobierno hizo una campaña donde dijo, vamos a tenerlo. Campaña Nacional de Seguridad Vial en Carreteras. Datos oficiales de la Organización Mundial de la OMS sostienen que de no emprender acciones globales e integrales en los diversos países del mundo, 2.4 millones de personas morirán por accidentes viales en el 2030. Estamos hablando que para el 2030 moriremos o morirán, esperemos que nadie seamos cifra de esto, 2.4 millones. A nivel mundial, las pérdidas humanas por este fenómeno están ya consideradas como un problema de salud pública. En México, el 71% de las causas de siniestros de tránsito son atribuibles al conductor, perdón, por causas, dice el 71% de las causas de siniestros en tránsito son atribuibles al conductor, según el Instituto Mexicano del Transporte. ¿Por qué? Por la imprudencia, o intención o atención, uso del celular, velocidad excesiva, no utilizar cinturón de seguridad, invasión de carril, contrario, no respetar señales de tránsito, vehículos en malas condiciones, ¿sale? Entonces aquí tenemos ya un programa nacional de seguridad vial en carreteras. Ya hablamos de otro programa anterior y ahora tiene este programa, según el Instituto Mexicano del Transporte. Pasamos a la siguiente. En esta campaña, ante dicho panorama, el secretario de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Jorge Arganis Díaz, ya nos encuentra, instruyó que se emprendiera la campaña nacional de seguridad vial denominada Carreteras Seguras a favor de proteger y asegurar la integridad de miles de personas que circulan por una red de 51.505 kilómetros. Ahí lo dividen libres de peaje y peaje, que conforman el sistema carretero del país. En septiembre del 2020, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el Decenio de Acción de Seguridad Vial, ya lo vimos en sesiones anteriores, con el objeto de prevenir al menos el 50% de las muertes y lesiones en accidentes. Asimismo, la OMS y la, este, La OMS y la cooperación de países socios, entre ellos México, se desarrolló el Plan Global para la década de acción para llevar a cabo actividades en materia de seguridad vial en 5 países. Gestión de la seguridad vial, infraestructura vial, seguridad de los vehículos, comportamiento de las personas usuarias de las vías de tránsito, atención después de los siniestros viales. Eso nos lo dan para que se gestione, pero no hablan de los mantenimientos de las vías, no hablan de lo que ellos hicieron de esta campaña, ¿verdad? Pasamos al siguiente. Inicio de la campaña. Inicio de la campaña nacional de seguridad vial, carreteras seguras. Tiene por objeto general conciencia vial en los conductores para evitar acciones y proteger a las personas que circulan por las carreteras del país.
además de contribuir a que México tenga más usuarios, conductores, peatones, ciclistas y motociclistas seguros y responsables, y propiciar que niños y jóvenes conozcan de la cultura de seguridad vial a través de mensajes dirigidos a ellos. Pues lo tenían que haber implementado esto en las escuelas, pero no lo implementan. Siniestros viales constituyen la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, especialmente para el uso de celulares cuando se maneja. En la actualidad, la SIC implementa diversas acciones para mejorar la seguridad vial en la red de carreteras, a través de diseño de programas preventivos de seguridad, reforzamiento de los planes de señalamientos y dispositivos de seguridad en dichas vías y campañas informativas. También se suman esfuerzos entre otras instituciones públicas y privadas. Aquí ellos hablan de que implementan diversas acciones para mejorar la seguridad vial en las carreteras, pero no hablan ellos de un mantenimiento de una infraestructura. Ellos nos hablan a través del diseño de programas preventivos de seguridad, pero ¿qué tipo de preventivos? ¿Qué tipo de prevención vamos a tener? Prevención de accidentes, prevención del delito, ¿qué vamos a prevenir con ellos? Dice reforzamiento de los planes de señalamientos y dispositivos de seguridad en dichas vías. Sí, nos van a dar el reforzamiento de los señalamientos viales, que es horizontal, vertical, dispositivos de seguridad, qué control vamos a tener en esos dispositivos en dichas vías. Campañas informativas, pero no nos hablan ellos de la infraestructura, nada más hablan que nosotros debemos de acudir o tener conocimiento de la seguridad vial. Sí, yo les imparto estas pláticas, estos foros, puedo ir a sus empresas, voy a dar, pero ¿qué le vamos a pelear a la Secretaría? La Secretaría no tiene condiciones de infraestructura vial buenas. Dice, también se suman esfuerzos con otras instituciones públicas y privadas para magnificar la sensibilidad del tema y generar conciencia entre la sociedad en general. Yo formo parte ahora en las instituciones privadas para magnificar la sensibilidad del tema y generar conciencia entre la sociedad en general. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tener que seguir capacitándonos, vamos a tener que seguir orientándonos a nuestros conductores y a nuestros operadores. Pasamos a la siguiente. Dice, para tener un viaje seguro, la SCT recomienda manejar con precaución, respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad, evitar el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos mientras se conduce, no consumir bebidas, además de respetar señales de tránsito, límites de velocidad, así como verificar el estado correcto del vehículo. Ellos sí nos dan recomendaciones, sí, y efectivamente todas las vamos a poder tomar y tener, pero ellos a qué horas dicen que iban a mejorar o a qué horas van a mejorar su infraestructura carretera. ¿Sale? Y nos recuerdan, nos ponen ellos, carreteras, calles, vialidades son más seguras si manejas con precaución. Mensajes que deben leer cuando manejas no se encuentran en tu celular. Ok, sí nos dan esas recomendaciones, pero ellos no se echan la bolita a decir voy a tener mejores carreteras, voy a tener mejor infraestructura. Y entonces aquí es donde terminamos estas dos foros o dos pláticas para poder nosotros tener en cuanto a lo que viene siendo o en cuanto a lo que nosotros podemos hacer. Tengo un mensaje, los datos presentados son muy buenos. Gracias. Esperemos nos sirva. Si alguien tiene más comentarios, con esto concluimos el día de hoy. Esperemos vernos en próximas sesiones. Voy a prepararles más material para que ustedes puedan, por medio de Fundación Industriales MX, nosotros podamos seguir teniendo el acercamiento y ustedes sigan teniendo el conocimiento. A lo mejor muy vago o muy amplio, pero aquí está cualquier duda, cualquier comentario, pues lo podemos hacer nosotros extensivo, ¿verdad? Si alguien tiene más comentarios, pues lo podemos escuchar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No, pues creo que no.
Gracias por su atención. Me despido, muchas gracias por su atención y esperamos nos sirva de esto. Y un saludo a todo la Fundación de Industriales MX y a ustedes como socios de ellos.